Bienvenidos a Semillas de Fe en el nuevo estudio, el estudio del Nuevo Testamento. Este es un enlace para ti y todo el público y este programa tiene el propósito de poderte ayudar por medio de estos estudios y consejos bíblicos, poder salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Dios Jesucristo. Un consejo me gustaría darles. Debemos de aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido posible de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Mi deseo también es de que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando constantemente en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para su edificación de su espíritu. Son teológicamente, son hermenéuticamente y son de diferentes maneras los estudios en los cuales estamos dando en este apartado. Y también hay otras cositas más. Y por este medio nos pueden estar viendo y oyendo en medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes sobre el libro de Mateo, pero Mateo capítulo número 1 y referente hacia lo que es la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1 versículo 1 habla por el mismo título, se le llama el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O se le dice también libro de la generación, que es una expresión puramente hebraica y que significa árbol genealógico, que casi la mayoría de todos nosotros sabemos. ¿Y cuál es tu árbol genealógico? Es una manera de expresión hebraica. La genealogía que inaugura el Evangelio según Mateo y el Nuevo Testamento es desde muchos puntos de vista. Y el documento más importante de las Sagradas Escrituras es este. Sobre todo esto, desde el principio donde habla la genealogía, de ahí se basa sobre toda la totalidad de la Biblia y se basa de una manera exacta, se basa en su exactitud, porque habla sobre los antepasados humanos de Jesucristo y hace sobre todo la referencia paralela en lo que es el comentario principal del que yo le estoy explicando en este momento. Ese comentario paralelo lo tiene Mateo y Lucas. Y así titula Mateo el registro genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de esta manera. Mateo presenta su tema en el primer versículo. Jesús es el cumplimiento de la profecía de las esperanzas de Israel. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, se le llama también el libro de la genealogía principal de Jesucristo, de donde viene del hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza en esta analogía este Mateo de su relación de la vida de Jesucristo, desde las bases, ahora sí, proféticas, de la declaración del texto griego antiguo, que es difícil saber a qué se refiere el libro de la genealogía. No cualquiera puede tener el entendimiento de esto. Y acerca de esta genealogía de nuestro Salvador, debemos de estar observando lo que Mateo nos, por medio de su intención principal, qué es lo que quiere mostrarnos.
Lo primero que nos muestra es que no es una genealogía innecesaria. Tampoco es por vanagloria como suelen ser las de los grandes hombres, sino que demuestra que nuestro Señor Jesús es de la nación y familia de la cual iba a surgir el Mesías. La promesa de la bendición fue hecha a Abraham y a su descendencia. También la del dominio que viene a David y su descendencia. Y si viésemos conforme a estas bendiciones, se prometió a Abraham que Cristo descendiera de él. Y en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, yo bendeciré a los que te bendijeren, dice Jehová de los ejércitos, y a los que te maldijeren también maldeciré, y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Génesis 22, 18 me habla que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Que me está enseñando que Abraham era una persona obediente y sabía escuchar la voz de nuestro Dios. También hay la referencia a David. David, de su descendencia, habla en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12. Y dice de esta manera, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Aquí que se especifica y se habla a Jesucristo. El salmista también en el Salmo 83, versículo 3 y 4 hace una comparación de la descendencia de este David también. Y dice, hice pacto con mi escogido y juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Shelah. Y los siguientes. El salmista en el Salmo 132, versículo 11, me dice y me enseña que en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, porque lo que Dios habla y dice y promete, Él lo cumple. Y dice, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Por tanto, a menos que Jesús sea el Hijo de Dios e Hijo de Abraham, no sería el Mesías. Pero en Génesis 5.1 dice la misma expresión aparente en este sentido. En este es el libro de las generaciones desde Adán y el día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Como observarás que también por medio de la genealogía que estamos viendo aquí en el libro de Moisés, de Mateo, cuando vemos la genealogía de Jesucristo, quiero que observes y oigas que se divide en tres partes. Primero, la genealogía de Abraham hasta David, en la cual del capítulo 1 se narra desde 1 al 6. Segundo, la genealogía de Salomón hasta el cautiverio babilónico, que se habla del versículo 7 al versículo 11. Y tercero, la genealogía desde el cautiverio babilónico hasta José y el carpintero. José el carpintero. Del versículo 12 al 17. Al redactar el relato de la vida de Jesús, dirigido en primera instancia a ustedes que nos están escuchando y sobre todo a los lectores de origen judío, Mateo comienza en forma típicamente judía, dando
el linaje familiar de Jesús, debido a que la venida del Mesías había sido tema de muchos profetas y de muchas profecías. Y Mateo muestra que Jesús de Nazaret fue en verdad aquel de quien Moisés y los profetas dieron testimonio, puesto que el Mesías había de nacer de la descendencia de Abraham. En Génesis 22:18 me habla: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En Gálatas capítulo 3, y vemos la referencia del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, que habla: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente es la cual es Cristo. El padre de la nación judía y de David era fundador del linaje real. Y lo nombra el libro de Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. Dice ya la profecía: porque un niño nos es nacido. Esa profecía se viene a cumplir en el Nuevo Testamento y nos habla Mateo. Y dice: hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz, dice la palabra del Señor, no tienen límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Esto va a ser para siempre, porque el celo de Jehová de los ejércitos, dice la palabra del Señor, hará esto, y se está cumpliendo hasta el día de hoy. En Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Libro de Hechos capítulo 2 versículo 29 y 30 me enseña: varones hermanos, se os puede decir literalmente y libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Y quién está hablando también? La descendencia por medio de la genealogía de David hacia Jesucristo. Y diciendo el versículo 30: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, levantaría a Jesucristo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito principal? Para que Jesucristo estuviese sentado en su trono. Entonces Mateo presenta la evidencia de que Jesús cumple con las condiciones de ser descendiente de estos dos ilustres personajes, Abraham y David. Si no existiera esa evidencia, sus afirmaciones de ser el Mesías de nada valdrían, y podrían desecharse todas las pruebas adicionales sin siquiera examinar la veracidad de lo que Jesús decía. En el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 62, dice: estos buscaron su registro de las genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. ¿De quiénes hablan? No de Jesucristo. Nehemías 7:64 dice: estos buscaron de su registro también genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Cuando Mateo escribió esto, es probablemente que fuera posible verificar la genealogía de Jesús comparándola con los registros públicos en ese tiempo existentes. Estamos como el día de hoy.
nace un niño y después quieres ir por su acta y ¿sabes qué? Todavía no existe. Y en cierto tiempo se da y se escribe. Entonces tenemos aquí, por lo tanto, el título de los primeros 17 versículos y no el del Evangelio de Mateo eterno. Primero de Jesucristo, en cuanto al significado de esas palabras gloriosas, podíamos notar sobre: y Jacob engendró a José, José marido de María, María del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y a María le dijo el ángel: y dará a luz un hijo y llamarás por su nombre Jesús, como también se lo dijo a quien, a su padre José, que podríamos decir padrastro, no padre, porque el Padre es el mismo Dios, porque fue hecho por medio del Espíritu Santo. Y dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si viésemos parte importante sobre esto, hablando de la verdadera mamá, sí era María, pero José era una persona que Dios puso por medio de su obediencia y su seguimiento para que cuidara a su hijo. Podríamos decir como un padrastro. Y Jesús, el nombre dado a nuestro Señor en su circuncisión, cuando hablamos en Lucas capítulo 2 versículo 21, era aquel por el nombre por el cual era conocido familiarmente en el momento que estaba aquí en la tierra. Y dice Lucas capítulo 2 versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces el Nuevo Testamento se fundamenta en la precisión de esta genealogía, porque expone el hecho de que el Señor Jesucristo pertenece a la línea de la descendencia de Abraham y de la descendencia de David. Entonces por eso podemos nosotros decir que estas son importantes. Y la descendencia de Abraham le sitúa en la nación y la descendencia de David en el trono, como perteneciente a esa línea real. Vamos a ver lo que es el nombre de Jesucristo. Jesucristo, nombre que consta de dos partes, que se consideran en forma separada. Jesús, en griego, Jesús, equivalente al nombre hebreo, Yeshua. Y Yeshua en hebreo significa Josué. En el texto griego nos habla, y sobre eso el libro de Hechos capítulo 7, versículo 45, ¿verdad? Y Hebreos 4:8, vamos a ver referentes sobre estos nombres. En esto me gustaría que siguiésemos platicando de ello y nos estés en este momento, ¿verdad? Teniendo este tipo también de estar con nosotros, escuchando, porque este enlace es para ti y para todo el público. Y el propósito del programa es ayudarte por medio de estos estudios conocer quién es Jesús. Y también para aprender de cómo tú puedes salir lo más rápido
de tus problemas. Les vuelvo a recordar que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y me gustaría que constantemente nos visitaras y que también tú invitaras a otros a que pudieran también escuchar estas enseñanzas y pudieran conocer al verdadero Jesús. Nos puedes visitar aquí en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay muchas sorpresas y nuevas predicaciones y estudios y sobre todo consejos bíblicos, en las cuales de esos puedes ser bendecido y recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos. Pero también me gustaría que ustedes por este medio nos puedan estar oyendo y viendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y también invita a tus familias, a tus familiares, a tus amigos. Invítalos a este enlace y a lo mejor puede ser un salto para un cambio completo en su vida. Y te pido un favor, dale like para que sigas con nosotros. Y sobre todo mándanos tu opinión, ¿verdad? Por medio de Facebook, YouTube, WhatsApp, sobre el estudio. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos.